como el mentor de Higgins y el nuevo fundador de la Francisco de Miranda, ¿sí? Que lo conocieron principalmente en Inglaterra. Francisco Miranda es un venezolano que vive en Inglaterra, que va a ser uno de los formadores de esta gran logia lautarina. Ya, sigamos entonces. Entonces, aquí principalmente vamos a tener una represión. La batalla de Chacabuco marca un hito importante. Pero la batalla decisiva va a ser Maipú. La batalla de Maipú va a ser la decisiva. Y nosotros sabemos que desde ahí se firman lo que se llamó la firma de independencia, que lo explicamos, se firmó prácticamente, se firma en Talca, pero ya había una proclamación en Concepción, pero en realidad todo para romper y quedar pulido y sacramentado. Lo más importante de acá va a ser el gobierno de O'Higgins, que tiene varias particularidades que son dignas de relevar. ¿Cuáles van a ser esas? ¿Cuáles van a ser las grandes obras que va a hacer O'Higgins? La creación de la Alameda. Ya, tenemos hartas obras, ¿cierto? Alameda, la escuela militar y la... Cementerio general. escuela naval. Cementerio. Tenemos abolición de los títulos. de títulos, Y de las peleas de gallo. Sacarlo Y la pelea del pollo. títulos y escudos. pelea de pollo. Y las peleas de pollo. La batalla de gallo. Primera escuadra nacional. Batalla de gallo. Y la de los gallos. Ojo, varias de las medidas, y esto es importante, varias de las medidas que toma O'Higgins van a ser mal miradas o mal tomadas medidas que toma O'Higgins. Y es por eso que comienza un descontento generalizado en la República con respecto a la labor que está cumpliendo O'Higgins. O'Higgins queda tremendamente endeudado con Inglaterra, porque él va a ser uno de los gestores o uno de los mayores contribuyentes en armar lo que se va a llamar la primera escuadra nacional, que va a ir a liberar el virreinato peruano. El gran objetivo de San Martín es llegar a liberar el virreinato peruano, porque obviamente es uno de los bastiones más importantes del imperio español en América. O sea, si no se libera el virreinato peruano, la independencia de Chile, Argentina y otros países no hubiese quedado asegurada. Por lo tanto, se endeuda con Inglaterra para armar una flota nacional y obviamente ir a liberar el virreinato peruano, cosa que hace junto con San Martín. Y es así como llega Manuel Blanco Encalada a ser almirante de la escuadra, Lord Thomas Cochrane a ser almirante de la escuadra, y obviamente todos van a ir a liberar el virreinato peruano. Pero ojo, la mayoría de las medidas que toma O'Higgins son hostiles hacia la aristocracia. Entonces, por lo tanto, eso va a desatar una serie de críticas que lo van a terminar tachando como dictador. Varios de los reglamentos constitucionales, nosotros vimos dos, 1818, 1822, esos reglamentos van a ser mirados por la aristocracia como algo dictatorial, como que el tipo se quiere quedar en el poder. Fueron tantas las críticas que las provincias del sur se sublevan, principalmente Concepción. Y en último término, cuando viene avanzando una rebelión al mando de Ramón Freire desde Concepción, es cuando Higgins decide renunciar para evitar una guerra civil y autoexiliarse en el Perú. Y así termina la historia de la independencia. Preguntas. ¿Sí? ¿Por qué se dice el Perú y no Perú? Ya no lo es. Si no es una pregunta. Hablar, responder. ¿Cuál fue como lo motivó o la causa de que el José Miguel Carrera hiciera ese golpe de Estado? Para apurar el romper. Estaba viendo que estaba pasando mucho tiempo y las medidas que había tomado el primer Congreso Nacional y la primera Junta no estaban dando resultados. Entonces era necesario apurar aún más las cosas para romper con España. O sea, él veía que esta cuestión no se estaba moviendo.
Entonces, por lo tanto, él decide ya, ¿sabéis qué? Voy a hacer un golpe de Estado, voy a llegar yo al poder y voy a apurar aún más las cosas para romper con España. Eso significa que el Congreso como que estaba como a favor de la monarquía. O sea, no es que estuviera a favor de la monarquía, sino que todavía estaba avanzando demasiado paso a paso. Entonces, Carrera, ¿qué es lo que hace? No, da un golpe de Estado, crea un reglamento constitucional donde dice se rompe con España. O sea, ya se tira de frentón a romper con España. Ya no es el bien amado rey Fernando VII que te vamos a resguardar los territorios. No. O sea, ya sabes que cualquier mandato que viene desde el extranjero no lo vamos a hacer caso. O sea, necesita apresurar ese rompimiento que hay con España. ¿Sí? ¿Qué se refiere con romper España? Romper con España quiere decir dejar de respetar sus autoridades y no reconocer la autoridad del rey en el territorio. Hasta muy avanzado 1810, mucha gente todavía creía en la figura del rey. La figura del rey era prácticamente sagrada, o sea, se convocaba en el nombre del rey, se le protegía los territorios al rey prisionero, pero era una figura todavía que costaba mucho sacársela de la cabeza y romper con los símbolos de poder español. Y es por eso que ahí está la necesidad de crear símbolos patrios nuevos. Porque romper con España no significa solamente romper con la monarquía absoluta y con Fernando VII, sino que significa romper con la historia, hacer algo totalmente nuevo, crear leyes nuevas, crear símbolos nuevos, crear una bandera que nos represente, un escudo que nos represente, una canción nacional que sea de nosotros. O sea, romper con España es mucho más que romper con Fernando VII, es romper con la tradición, con la historia, con siglos de ser colonial. ¿Ah? ¿Ah? Las reformas borbónicas van a afectar ¿en qué sentido? Principalmente con que el comercio, sobre todo lo que tiene que ver con la economía americana. Tú sabes que el monopolio español ahogó cualquier intento de industrialización en América, porque ahogaba totalmente al comercio. Pasamos de una escasez a una sobreabundancia, porque ¿qué es lo que hacen los Borbones? Dicen, en un principio los Habsburgo decían, solamente un puerto puede comerciar con América. Entonces, por lo tanto, era el monopolio comercial entre un puerto, que era Sevilla o Cádiz, con América. ¿Qué es lo que hacen los Borbones? Porque los Borbones mezclan ideas de la Ilustración con ideas de la monarquía absoluta. ¿A qué me refiero con esto? Hacen algo que se llama despotismo ilustrado. O sea, mezclan ideas de progreso con ideas de la monarquía absoluta. Quieren hacer más eficiente el sistema, ¿sí? Más eficiente para ellos, para nosotros no era nada eficiente. Para nosotros siempre salíamos perdiendo en cualquier intercambio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los Borbones? Dicen, vamos a modificar el monopolio español y ahora todos los puertos españoles pueden comerciar con América. ¿A qué me lleva eso? A que antes yo tenía una escasez de productos, pero como ahora los Borbones abrieron la posibilidad de que todos los puertos de España comercien con América, va a haber una sobreabundancia de productos, lo que va a hacer romper cualquier artesanía, cualquier cosa, pequeña industria o pequeña iniciativa comercial que tuviesen los americanos. ¿Afectan? Claro que sí, porque toman decisiones como esa, toman decisiones como no aceptar criollos como autoridades de la corona. Prohibido, totalmente prohibido que los criollos accedan a cargo de la corona. O sea, los criollos se van a sentir totalmente sacados. Ellos tienen el poder económico, pero no tienen el poder político. O sea, una de las grandes características de los criollos en este tiempo es el resentimiento hacia la corona española. Hay un resentimiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque sus papás que nacieron en España son autoridades. Pero ellos que nacieron en América y que son tan españoles como los papás, como los abuelos, lamentablemente quedan excluidos de cargos políticos. Entonces, ¿a qué es lo que se dedican ellos? Es a acumular tierras, es a acumular riqueza, pero sin acceder al poder político. Y el único organismo que va a recoger en parte sus inquietudes va a ser el Cabildo. Los Carrera también en el mismo
Los Carreras es una familia aristocrática, una familia de clase alta, pero también muy identificado con los criollos. La mayoría de ellos estudió fuera, estudió en Inglaterra o pelearon contra Napoleón, pero en realidad ellos se sentían muy identificados con la causa patriota. ¿Ellos eran criollos? Sí, eran criollos. ¿Cómo? Yo no las calificaría como mediatas, porque mediata tiene que ver que instantáneamente inducen al hecho. Las personas borbónicas en el largo tiempo van a repercutir en el hecho. Pero eso no era ni inmediata. ¿Ah? ¿Cuál es ese Primero criollo? la inmediata. No, Inmediata. a ver, las borbónicas van a ser mediatas. Eso dice. ¿Sí? Es que yo te entendí mal, no te escuché mal. No te digo. ¿Ya? Eso provocó una especie de lucha entre los criollos y... O sea, eso produce una tirantez tremenda entre las autoridades y los criollos. Otra cosa, vienen preguntas que tienen que ver con fuentes. Esto yo ya lo he repetido hasta el cansancio. ¿Cuál ¿Ya? primera secundaria? Primaria, secundaria, terciaria. ¿Ya? Lo que pasa es eso, la primaria es la cuando está en el hecho. Secundaria es cuando un texto sobre el hecho. O un cuadro. Sobre, pero... O un cuadro, imagen. de ahora. O un audio. Hecho ahora, pero del hecho de la fecha. Sí, la mayoría viene con autor y fecha. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que, por favor, fijarse bien. Ponerse Porque vivo. una fuente, a lo mejor les van a presentar una fuente que sea de la época, y eso es fuente primaria. Por ejemplo, todo lo escrito en la época por O'Higgins, por Carrera, por Fray Camilo Enríquez, por José Amor de la Patria, por cualquiera de estos personajes de la época, en 1810 o posterior, son fuentes primarias. Todo lo que se haga posterior, año 2015, 2016, o del 2000 o del 1980, son fuentes secundarias. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen que tener sumamente claro. Seco. ¿Cómo? Las terciarias es una compilación de fuentes primarias y secundarias, como por ejemplo un diccionario biográfico o una bibliografía o cuando hacen un compendio de poemas de muchos años de Gabriela Mistral, O una prueba. ¿sí? Con comentarios entre medio, con críticas. Hay muchos de esos libros, están. ¿Qué más? Tener conciencia de los movimientos de tropas, ¿sí? Eso viene prácticamente un mapa con respecto al movimiento de tropas. Eso también lo tienen que tener clarito. ¿Ah? Ahí se les van a hacer... El de Diego Almagro. No, el de San Martín y O'Higgins, el Libertador. El Libertador. El que pasa por Mendoza. Ya. Está en Mendoza. Consultas, dudas. movimientos de tropas de la guerra. Movimiento de tropas, me refiero a movimiento de tropas porque, por ejemplo, las tropas entran por el centro y no entran por el sur, por ejemplo. Eso van a tener que ver bien, véanlo, búsquenlo, traten de tener una respuesta para eso. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿No? No. ¿Clarito? Ya, nos vemos mañana. Que les vaya bien.